Bien, estamos de vuelta con el exministro de Economía, Ismael Benavides. Vamos a hablar con él sobre la coyuntura económica, sobre qué medidas debería tomar el gobierno frente a la situación de desaceleración de la economía. Y le voy a preguntar muy específicamente sobre cuál cree él que debería ser la reforma tributaria. Ismael, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Buenas, muchas gracias por invitarme. Ismael, en líneas generales, ¿tú cómo ves las acciones que está tomando el gobierno para tratar de revertir la desaceleración económica? Mira, se han dado 3, no sé si 4 paquetes de medidas que no han dado ningún resultado y me parece que aquí hay diversos temas. Obviamente el tema tributario es uno, pero el tema de fondo es el tema político. Primero, la falta de liderazgo. Segundo, hay todo un tema de violencia verbal entre el Congreso, el Ejecutivo, los ministros que salen al frente a casi insultar a la oposición, y el presidente, bien gracias, de viaje, ¿no? Entonces, yo creo que mientras no se calmen las aguas, mientras el ministro de Economía no salga a ponerle paños fríos a diversos temas, yo creo que el ambiente está un poco enrarecido y tenemos a año y medio elecciones, cambio de gobierno y los inversionistas simple y llanamente dicen, prefiero esperar. ¿No? Ahora, ¿tú crees que realmente que ese es el principal motivo de la desaceleración? Porque si bien es cierto, la situación que tú describes está bien descrita, en la época de Toledo, todos recordamos pues que Toledo tenía una aprobación bajísima, que políticamente el país estaba mal manejado, hasta se hablaba de elecciones anticipadas, ¿te acuerdas? Y sin embargo el país crecía, ¿no? Indudablemente, las circunstancias eran otras, pero el presidente por lo menos hablaba y tenía ministros de lujo como Pedro Pablo Kuczynski y varios otros que componían su gabinete y que lideraban, hacían presencia y el país sentía una dirección. Obviamente el tema político no es la causa, el tema político es hoy uno de los elementos que perturba una posible reactivación de la economía. Claro, y entonces ¿cuál sería la causa central? Hay diversas cosas. Obviamente se nos han caído de alguna forma las exportaciones, pero no se ha hecho nada por revertirlas. No hay ningún nuevo proyecto de minería o de gas o esto en ciernes. No hay gran promoción de las inversiones y no se están tomando acciones concretas para revertir la caída de exportaciones que se podría dar en otros sectores, en la agroexportación, en el textil, en otros. Entonces, me parece que obviamente la caída de exportaciones es algo, pero hay otros aspectos internos que han contribuido a que no haya confianza para hacer las inversiones y se dificulta la vida de las empresas. Claro. ¿Y cómo sobre regulación, sobre trámites, intervencionismo de las entidades del Estado. ¿Tú sientes que eso ha crecido en este gobierno? Muchísimo. Pero no solamente ha crecido porque hay más normas o qué sé yo, sino porque hay funcionarios que tienen otra actitud contra la inversión privada. Parecería que dicen, bueno, estas son una tire vivos que tenemos que meternos aquí, tenemos que regularlo, tenemos que ponerle multas. Eso, en un país que necesita crecer, que necesita desarrollarse, pues es absurdo. ¿Cómo ves al ministro Segura? ¿Cuál es tu opinión sobre él? Yo creo que es un buen técnico, un hombre que conoce perfectamente las cosas que hay que hacer. Sin embargo, yo percibo que carece del apoyo político 100% del gobierno, que tiene pues una actitud ambivalente con la inversión privada y que no se pronuncia claramente al más alto nivel sobre las cosas que hay que hacer. Ahora, dicen que él sería muy cercano a Nadine Heredia, entonces, si eso es cierto, y parece que lo es, sí tendría bastante respaldo del gobierno. Sí, pero puede ser un respaldo tácito. Aquí necesitamos respaldos explícitos, claros, frente a la opinión pública de los inversionistas. Y eso hasta ahora pues no se da.
Claro. Ahora, hay una buena noticia, ¿no?, que se ha conocido hoy día, ha salido en todos los periódicos, y es que Perú sería, según el ranking del Doing Business, el segundo país donde es más fácil hacer negocios en América Latina, después de Colombia. ¿Cómo se condice esto con el hecho de que todo el mundo manifiesta esta sensación de que es muy difícil hacer negocios en el país? Mira, en todas estas cosas pues siempre hay relativismo y relativo como es con otros países, a lo mejor somos mejores, porque la mayoría de América del Sur pues está en manos de gobiernos intervencionistas. Pero yo me temo que eso es una ilusión. Es una ilusión. Y ¿Es una mala medición? Yo creo que es una mala medición y falta incorporar pues una serie de aspectos en los procesos, por más que digan, todavía pues sacar una licencia, un negocio complicadísimo, participa Indesi todavía está encima de las empresas permanentemente para de los formales, digo Indesi por decir otras cosas, claro. O sea, la Sunafil, etcétera, etcétera. Y sigue siendo bastante complicado hacer negocios en el Perú, y yo creo que no debemos ilusionarnos con este Doing Business, más bien tenemos que continuar trabajando en eliminar procesos. Nadie ha contratado una empresa especializada en procesos. Claro. Yo creo que eso debería ser el Estado para lograr realmente simplificar las cosas sin perder control. ¿Por qué en el gobierno pasado no se contrató una empresa especializada en procesos para hacer ese mismo pasado, para hacer ese mismo trabajo, teniendo en cuenta que el tema de la tramitología puede haberse agravado con este gobierno, pero no es algo que empezó con este gobierno? Indudablemente, indudablemente. Yo creo que está casi en nuestro ADN exigir siempre un papelito más, y yo creo que eso fue un error en el gobierno pasado, pero sí el presidente García fue muy insistente con los distintos ministros, a ver, tráigame qué trámites han eliminado, ¿no? Y después ¿Cómo era eso? ¿Cómo era la dinámica con el presidente García en esa época respecto a este punto en específico? ¿Les pedía cuentas? ¿Cómo se manifestaba esto? Nos pedía cuentas a los ministros y nos pedía informes que se llevaban al Consejo de Ministros sobre trámites que se eliminaban, ¿no? Así como nos pedía cuentas también del avance de las inversiones. Entonces, yo creo que ahí quizás falló realmente contratar una empresa especialista en procesos. De acuerdo. Yo tuve la experiencia, y no quiero hablar de mi experiencia como político, como ministro, fui ministro de Pesquería con el arquitecto Belaúnde en su segundo gobierno, y nosotros trabajando con Ludwig Meyer, que ahora trabaja en Telefónica, eliminamos muchísimos trámites en la pesca, porque en esa vez pues el Estado todavía tenía el monopolio de la pesca de anchoveta para hacer harina de pescado. Bueno, eliminamos tantos trámites que al año siguiente la pesca creció 54%. Claro, hay mucho de eso. Sí, Ismael, vamos ahora al tema tributario. Se está discutiendo mucho si se debería bajar o no los tributos. Algunas personas dicen que se debería bajar el IGB, algunas personas dicen que se debería optar por bajar el impuesto a la renta, otras personas dicen que no se debería bajar nada. ¿Tú qué opinas? Mira, en todo esto también hay que tomar en cuenta el entorno de la economía y cómo está la recaudación fiscal que está ocurriendo. Yo soy un firme creyente en que hay que reducir impuestos, porque por un lado mejora la eficiencia de la economía y por otro lado baja la informalidad. Cuando se implantó el IGB en el Perú, que fue en el año 82, y yo participé en ello porque fui viceministro de Hacienda del premier Ulloa, Manuel Ulloa en ese momento, y pusimos el IGB con 14%. Hoy día llegó hasta 19 y nosotros en el gobierno anterior lo bajamos a 18. Y la gente decía que se iba a caer el mundo por bajarlo un punto y no pasó nada. No pasó nada. Sí. Al contrario, la recaudación aumentó. Pero ¿qué pasaba? En ese momento la economía estaba creciendo a 8%, teníamos un superávit fiscal de 7% del Producto Bruto, entonces el impacto no fue mayor. Incluso bajamos el ITF a casi nada, y bajamos aranceles, que en su momento fue una $600 millones menos de recaudación. Pero la economía incluso tuvo un impulso adicional. Yo creo que
yo creo que siempre es bueno bajar impuestos, pero en este momento en que la economía está desacelerándose, en que ya estamos entrando a tener déficit fiscal por primera vez en este gobierno, y obviamente con la consiguiente caída en recaudación, yo creo que sería poco prudente hacerlo por el momento, porque no creo que con este trasfondo político que te menciono, que esta sensación de malestar que hay en los agentes económicos, no creo que se va a reactivar la economía de aquí a fin de este gobierno. Entonces, si hubiese que dar alguna señal, yo bajaría el impuesto a la renta. Ya. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué escogerías el impuesto a la renta? Porque las empresas están ganando menos, hay una significativa baja en las utilidades de las empresas. Sería un apoyo al sector empresarial para que incentivarlos a que continúen invirtiendo, y estoy seguro que si se eliminan de paso algunas exoneraciones, podría mantenerse la recaudación. Claro. Ahora, quizá también esta eliminación o esta reducción de impuestos, lo que pasa es que debería ir acompañada de una reducción en el presupuesto público, ¿no? Porque cuando uno ve las tasas de ejecución del presupuesto y se da cuenta que una gran parte de los tributos se quedan en la caja, uno se pone a pensar, pues, oye, ¿para qué me piden impuestos y para qué me quitan la riqueza, parte de la riqueza que yo genero, si el Estado ni siquiera la va a poder gastar, ¿no? O sea, quizá estas cosas deberían ir de la mano, reducción de impuestos y reducción de presupuesto público, ¿no? Coincido 100% porque durante esta gestión se ha inflado el presupuesto público mucho más allá del crecimiento de la economía. Mientras el presupuesto se ha inflado en más de 30%, la economía ha crecido 13%. De acuerdo. Entonces, yo creo que ha sido un poco imprudente el aumento del gasto público, en mi opinión, especialmente el gasto público fijo. Claro. ¿No? La diferencia de inversión. Ahora, lo que tú mencionas es, lamentablemente, el gasto de inversión, que es lo que realmente mueve la economía del país, el que ha ido a engordar las arcas del Banco de la Nación y del Banco Central, ¿no? Sí, de acuerdo. Perfecto, Ismael, muchísimas gracias por venir a Rumbo Económico. Encantado. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con Giovanna Priale.